Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta sesión 4 donde abordaremos tipos y modalidades de violencia. Queremos recordar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, por ende tienen un reconocimiento específico en los tratados internacionales, en nuestra legislación nacional y nuestra legislación provincial. Como vimos en las sesiones anteriores, históricamente la diferenciación entre sexos, vimos que ha otorgado roles específicos y diferenciados a mujeres y varones, colocándonos a las mujeres en una situación de subordinación que requiere de una protección especial, ¿sí? Abordaremos específicamente qué es la violencia, diciendo que es una violación de estos derechos humanos de las personas. Los tratados internacionales que específicamente trataron los derechos humanos de las mujeres fueron la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW, que fue ratificada en 1979 en el marco de la ONU. Los estados se pusieron de acuerdo para que internamente luego tomaran en todas las esferas y en todos los ámbitos medidas específicas y particulares para asegurar el pleno desarrollo de la mujer y garantizar el ejercicio y goce de esos derechos humanos. Por lo que venimos viendo que históricamente venía siendo bastante diferente, ¿no? Entonces, la CEDAW es uno de los primeros tratados o convenciones donde los estados deciden adoptar medidas a nivel interno de todo tipo, legislativos, de políticas sociales, culturales, educativas, para tratar de equiparar esta diferencia o esta barrera que teníamos las mujeres en este tipo de violación a derechos humanos. A nivel de la OEA se firma o se ratifica la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocida como Convención de Belém do Pará, que se firma o se ratifica en 1995. La Convención de Belém do Pará ya define específicamente qué es la violencia contra las mujeres y establece medidas que los estados deben adoptar para prevenirla y erradicarla. Propone por primera vez medidas de protección y defensa de los derechos de las mujeres en relación a la violencia, ¿sí? En nuestro país se firma la Ley 26.485 que establece, es una ley integral de protección para las mujeres y que es para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todos los ámbitos donde las mujeres desarrollen sus relaciones interpersonales. Como venimos viendo, entonces, la violencia está basada en esta relación desigual de poder, ¿sí?, que provoca distintos tipos de daños físicos, psicológicos o de otro tipo contra otras personas, que en este caso son las mujeres. Esta relación desigual, entonces, este tipo de violencia está plasmado en la 26.485, que por primera vez aborda integralmente todos los tipos de violencia que sufren las mujeres. Antes existía solamente la ley de violencia familiar, entonces había un tipo y una modalidad de violencia, pero todas las demás no estaban contempladas. Para avanzar en este tipo y modalidades de violencia, vamos a decir primero qué es la violencia contra las mujeres. Toda conducta es una acción, ¿no?, que de manera directa o indirecta genera un daño. Esta conducta está basada en esta relación desigual de poder, ¿no?, una balanza que no están en la misma situación y que puede ser generada en el ámbito público como en el privado.
y afecta a la dignidad, a la integridad física, psicológica o emocional, económica, sexual y la seguridad personal de las personas. Entonces, la violencia es una conducta, es una acción que puede ser de manera directa o indirecta que provoca un daño y que está basada en una relación desigual de poder. La ley 26.485, que es una ley de protección integral. ¿Qué significa de protección integral? Que aborda distintos ámbitos y que establece obligaciones para distintos lugares: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y protege la salud, la educación, la seguridad personal, la integridad física, psicológica y emocional, y también nos permite decidir sobre nuestra vida reproductiva, nuestra intimidad, nuestras libertades de creencias, de pensamientos. Por eso es una ley integral. Y establece como obligaciones, primero, derechos de gozar medidas integrales de asistencia, acceso gratuito a la justicia, igualdad de derechos y oportunidades, un trato respetuoso, y establece además obligaciones y medidas para los distintos órganos del Poder Ejecutivo y también medidas para el Poder Judicial y el Poder Legislativo. O sea, están todos los poderes abocados a esto. Las leyes provinciales, antiguamente solamente teníamos en Salta la ley 7403, que es la ley de violencia familiar, o sea, contemplaba solamente en el ámbito de la familia la cuestión de la violencia, ¿no? Y la 7878 viene a establecer posteriormente a la 26.485 el procedimiento, es decir, cómo va a ser la denuncia, dónde se realiza, qué organismos intervienen, cómo es la audiencia ante el juez o la jueza, que eso lo van a ver en la sesión siguiente. Bien, entonces, los tipos de violencia contra las mujeres son las formas que se manifiesta la violencia, ¿sí? En cambio, las modalidades de violencia son los ámbitos o lugares donde esta violencia ocurre. Sabemos que los tipos de violencia, entonces, en la 26.485 está contemplada la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y las modalidades de violencia, bueno, y la simbólica, y las modalidades de violencia que ya vemos más adelante. La violencia física es la que se puede ver, palpar, observar, que deja marcas en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y no solamente marcas visibles, pero me refiero a que es palpable. Hay empujones, cachetadas, quemaduras, el tirón de cabello. Cuando nos tiran objetos también genera un tipo de violencia física. En cambio, la psicológica o emocional es aquella que generalmente no deja marcas físicas, pero sí graves daños a nivel psicológico, ¿no? Es todo aquello que nos afecta principalmente a nuestra autoestima. Son esos gritos, comentarios como no servís para nada, la comida está fea, y que son destructivas, afectan y están dirigidas a nuestra forma de vestirnos, de actuar. Hay burlas, ¿no? Cuando hay celos también, y amenazas, y esta forma es la que es la más sutil, la más difícil de ver, la más naturalizada, pero la que mayor daño genera, porque es la que a veces inicia el ciclo de la escalada de la violencia, que ya vieron en la sesión anterior, y que genera muchos daños porque es difícil de recomponer. Una denuncia no lo recompone al daño psicológico, entonces
Es uno de los tipos de violencia más fuertes y más presentes, digamos, ¿no? Bueno, este tipo de violencia se pueden denunciar ahora. La violencia sexual está relacionada a obligarnos, por ejemplo, a mantener relaciones sexuales cuando no lo deseamos, o a tener conductas específicas en el momento de la relación o el vínculo sexual, con obligarnos a usar cosas que no queremos, objetos, todo lo que esté relacionado en contra de nuestra voluntad. Y la forma más grave de este tipo de violencia sexual, que ya es un delito, es el abuso sexual o la violación, ¿no? Todo lo que tenga que ver, esto está muy visto también en las relaciones o los vínculos de noviazgo, la violencia sexual, cuando se obliga, por ejemplo, a tener relaciones sexuales cuando no lo desean, o el comentario, ¿no?, de si no lo haces conmigo, después no te quejes. Todo eso está vinculado con la violencia sexual. La económico-patrimonial está también contemplada en la ley, y es aquella que es difícil de ver, pero es cuando la persona que tiene el poder o el dinero económico toma las decisiones en el hogar. O sea, no significa que porque una persona gane más o menos que la otra, o traiga el sustento económico a la casa, signifique que tenga que tomar las decisiones de qué se hace con ese dinero. Entonces, volvemos a lo mismo, hay una relación desigual de poder, y la violencia está en que esa persona toma las decisiones por los gastos que se generan en ese lugar. O cuando, por ejemplo, te dejan 50 pesos para resolver la alimentación de toda la familia, o cuando no cumple con las obligaciones de alimentación, vivienda, educación para los hijos, para la mujer. Eso está contemplado como violencia. La simbólica es bien interesante, es la que menos se ve y la que más naturalizada está. Y está manifestada en todos esos símbolos o signos que están plasmados en los medios de comunicación, en las imágenes que vemos, en las publicidades de películas como esta de X-Men que estamos viendo acá, ¿no?, donde transmiten o reproducen estas relaciones de dominación, desigualdad, discriminación, del uso de la mujer como objeto. Y también se puede denunciar, muchos organismos y movimientos de mujeres lo están haciendo, porque esto lo que hace es generar un daño terrible en la cuestión cultural, ¿no? Bien, por ejemplo acá en esta publicidad de Perlan, ¿no?, del cuidado de la ropa, primero vemos mujeres estereotipadas, blancas, lindas, y encima el cuidado de la ropa, ¿no?, la tarea específica de este tipo de cuidados. Y después tenemos las modalidades de violencia, que dijimos que es los ámbitos donde se desarrollan estas violencias. Antes teníamos solamente en el ámbito doméstico, y ahora se ha ampliado a otros lugares donde nos desarrollamos y que solamente las mujeres podemos sufrirla. La doméstica no significa que sea en la casa, sino que esté ejercida por algún integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra, ¿sí? Entonces todos estos vínculos de parentesco, padres, madres, tíos, son modalidades de violencia. La violencia institucional está dada en las instituciones públicas o privadas que atienden a cualquier tipo de personas y que tengan relaciones diferenciadas hacia las mujeres. Por ejemplo, si nosotros vamos a un servicio de salud a pedir nuestra ligadura de trompa como procedimiento y nos piden la autorización de nuestro marido, están ejerciendo violencia, porque la violencia se está ejerciendo en una institución que tiene la obligación de brindar ese beneficio para las mujeres, ¿no? La violencia laboral es aquella que ocurre